En 1981, Julián Alarcón, de 4 años, desapareció en el acomodado barrio de Belgrano, en Buenos Aires, sin dejar el más mínimo rastro. Durante 17 largos años, su caso fue un abismo de silencio y preguntas sin respuesta, una herida abierta en el corazón de una familia que intentaba aparentar normalidad. Hasta que una prueba de ADN, realizada en secreto por el hermano que creció a su sombra, no solo resolvió el misterio, sino que destapó una mentira mucho más oscura y dolorosa de lo que nadie podría haber imaginado. La verdad no estaba enterrada en un lugar remoto, sino que había estado presente en cada cena familiar, en cada celebración, en cada abrazo. Pero, ¿cómo es posible que la verdad estuviera oculta durante casi 2 décadas, no en un expediente policial, sino en la sangre del único hijo que quedaba en la familia? Antes de contarte cómo una simple prueba de ADN, motivada por una crisis de identidad, reveló una conspiración familiar devastadora, déjanos un comentario contándonos desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de acontecimientos que este resultado desencadenó. La historia de los Alarcón era, en apariencia, una tragedia superada. El secuestro de Julián en 1981 había sido un golpe brutal, un suceso que la policía nunca pudo resolver. Sin un cuerpo, sin una petición de rescate, sin testigos fiables, el caso se enfrió rápidamente, convirtiéndose en uno más de los tantos misterios sin resolver que acechaban en la memoria colectiva de Argentina. La familia, por su parte, se había cerrado sobre sí misma, procesando el dolor en un silencio impenetrable. Para el exterior, Ricardo y Elena Alarcón eran un ejemplo de resiliencia. Él, un arquitecto de renombre que había canalizado su dolor en el trabajo. Ella, una mujer elegante dedicada a obras de caridad, siempre con una sonrisa melancólica. Pero tras las puertas de su imponente casona en Belgrano, la normalidad era una actuación meticulosamente ensayada. El nombre de Julián rara vez se pronunciaba. Ricardo había impuesto una ley del silencio, una norma no escrita que dictaba que mirar hacia adelante era la única forma de sobrevivir. Cualquier mención del pasado era recibida con una tensión palpable, un cambio sutil en el aire que todos, especialmente su segundo hijo, Mateo, habían aprendido a detectar y evitar a toda costa para no quebrar la frágil paz del hogar. Mateo, nacido un año después de la tragedia, creció sintiéndose como un fantasma en su propia vida. A sus 21 años era un joven introspectivo y melancólico, marcado por una tristeza que no entendía de dónde venía. Sabía que su existencia había sido concebida para llenar un vacío, para reparar un corazón roto, pero siempre sintió que era una pieza que no encajaba del todo. El amor de sus padres era innegable, pero se sentía condicional, como si lo querían no por quien era, sino por quien no era. No era Julián. Esta sensación de ser un sustituto lo perseguía, alimentando una profunda crisis de identidad que se agudizaba con cada año que pasaba, haciéndole dudar de su propio lugar en el mundo y en su familia. Elena vivía en una neblina de dolor controlado. Su sonrisa era una máscara frágil que rara vez alcanzaba sus ojos, casi siempre perdidos en un recuerdo lejano al que nadie más tenía acceso. Dependía de los tranquilizantes para navegar los días, para mantener a raya una depresión que amenazaba con devorarla si bajaba la guardia. Para ella, Mateo era un ancla, la razón por la que no se había hundido por completo tras la pérdida de su primer hijo. Sin embargo, su amor por él estaba teñido de una culpa insoportable. A veces, en un descuido, lo llamaba Julián, un lapsus que duraba un segundo, pero que dejaba un silencio helado en la habitación durante horas. Esos momentos eran puñales para Mateo y recordatorios para Elena de que su luto nunca había terminado realmente, solo se había transformado. Ricardo, por su parte, había elegido un camino diferente, el de la negación pragmática. Era un hombre que construía edificios y de la misma manera había intentado construir una nueva realidad para su familia sobre los escombros de la tragedia.
Estaba convencido de que remover el pasado era un ejercicio inútil y destructivo. Su obsesión era proteger la estabilidad familiar, mantener la fachada de normalidad a cualquier precio, incluso si eso significaba reprimir sus propias emociones y las de los demás. Consideraba el dolor como una debilidad y el silencio como una fortaleza. Su rigidez era su forma de querer, una manera torpe y autoritaria de evitar que la estructura que había levantado con tanto esfuerzo se desmoronara de nuevo ante sus ojos. Pero no todos en la familia aceptaba esta amnesia impuesta. Sofía, la abuela paterna, era la guardiana de la memoria de Julián. En su habitación, un pequeño altar con fotografías del niño sonriente desafiaba la ley del silencio de su hijo Ricardo. Cada vez que visitaba la casa, encontraba una excusa para hablar de él, para contar una anécdota, para recordar su risa. Estas menciones eran como pequeñas detonaciones en la calma forzada de la casa, generando una tensión palpable entre ella y Ricardo, quien la miraba con una mezcla de furia y súplica. Sofía sentía que algo no cuadraba en la historia oficial. No tenía pruebas, solo una intuición de abuela, una sensación persistente de que la verdad sobre la desaparición de su nieto era más compleja y cercana de lo que todos creían. El año 1998 fue un punto de inflexión para Argentina. La sociedad comenzaba a confrontar los fantasmas de la dictadura militar. Las campañas de las abuelas de Plaza de Mayo llenaban los periódicos y la televisión con un mensaje directo y desgarrador. Si naciste entre 1976 y 1983 y tienes dudas sobre tu identidad, búscanos. Para la mayoría eran anuncios sobre un pasado oscuro que no les concernía directamente, pero para Mateo, cada uno de esos rostros en blanco y negro, cada una de esas preguntas resonaba en lo más profundo de su ser. ¿Tienes dudas sobre tu identidad? Él no solo tenía dudas, su identidad entera era una pregunta sin respuesta, un rompecabezas al que le faltaba la pieza más importante. Esos anuncios se convirtieron en un llamado personal. Una tarde de otoño, durante una de sus visitas, Sofía tomó a Mateo del brazo con una urgencia inusual. Lo llevó a su habitación y mostrándole una foto de Julián, le susurró algo que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. «Nunca creí la historia del secuestro», le dijo, con la voz temblorosa. «El día que Julián se fue, algo se rompió en tu padre. No era solo dolor, era miedo, miedo a que se supiera algo». Le confesó que siempre había sentido algo raro en la historia, una pieza que faltaba, una prisa inexplicable por cerrar el capítulo y traer a Mateo al mundo. Esas palabras, cargadas de la intuición de toda una vida, no fueron una acusación, sino una llave que abrió una puerta que Mateo siempre había temido tocar. Impulsado por la confesión de su abuela y por su propia angustia existencial, Mateo tomó una decisión en secreto. No buscaba reabrir una investigación policial ni encontrar a un hermano perdido. Su búsqueda era mucho más íntima y, en cierto modo, egoísta. Quería encontrarse a sí mismo, entender por fin el origen de ese desarraigo que lo definía. Se dirigió al Banco Nacional de Datos Genéticos, el mismo lugar que aparecía en los anuncios. El proceso fue sencillo, casi burocrático, una muestra de sangre, un formulario, pero para él cada paso era monumental. Estaba desafiando el pacto de silencio de su familia, desenterrando un pasado que su padre había sellado con cemento. No sabía qué encontraría, pero por primera vez en su vida sentía que estaba tomando el control de su propia historia. Las semanas que siguieron a la prueba de sangre fueron un suplicio silencioso para Mateo. Cada día regresaba a la casa de Belgrano, pero ya no la sentía como su hogar. Se había convertido en el escenario de un crimen del que aún no conocía los detalles, y sus padres en posibles sospechosos. Se movía entre ellos como un agente encubierto, observando cada gesto, analizando cada palabra en busca de una fisura en la narrativa que le habían contado. La normalidad familiar, que antes le resultaba opresiva, ahora le parecía grotesca, una obra de teatro macabra en la que él era el único actor que no conocía su verdadero papel. La ansiedad era una corriente eléctrica constante bajo su piel, la certeza de que, sin importar el resultado, la vida tal como la conocía estaba a punto de terminar.
Ricardo, un hombre acostumbrado a controlar cada variable de su entorno, fue el primero en notar el cambio. La melancolía de Mateo se había transformado en una distancia afilada, casi desafiante. Intentaba acercarse a él con conversaciones sobre su futuro en el estudio de arquitectura, sobre el legado que le dejaría, pero las respuestas de Mateo eran monosílabos evasivos. Sus ojos ya no reflejaban la tristeza pasiva de siempre, sino una intensidad inquisitiva que a Ricardo le resultaba profundamente incómoda. Sentía que el control sobre su hijo y, por extensión, sobre la estabilidad de su familia, se le escapaba de las manos como arena fina. Esa pérdida de dominio despertaba en él una vieja y conocida sensación de pánico que creía haber enterrado hacía mucho tiempo, justo después de la desaparición de Julián. Elena, por su parte, vivía el distanciamiento de su hijo como una confirmación de sus peores miedos. Lo interpretaba no como una sospecha, sino como un abandono. En su mente, la tristeza crónica que la envolvía finalmente había envenenado el amor de Mateo, empujándolo lejos de ella. Cada vez que él evitaba su mirada, Elena sentía el peso de su fracaso como madre. Se refugiaba aún más en sus tranquilizantes, aumentando la dosis para poder sobrellevar los largos silencios en la mesa, para no desmoronarse ante la idea de que estaba perdiendo al único hijo que le quedaba. Su fragilidad se acentuaba, convirtiéndola en una figura casi etérea, un fantasma que flotaba por una casa que ya solo contenía los ecos de lo que alguna vez fue una familia. Una noche, mientras cenaban en un silencio tenso, el noticiero de la televisión interrumpió la farsa. La noticia era sobre la restitución de otro nieto, el número 65, a las abuelas de Plaza de Mayo. La pantalla mostraba el abrazo entre una anciana y un joven de la edad de Mateo, ambos llorando. La reacción en la mesa fue instantánea y reveladora. Ricardo, con un movimiento brusco y lleno de furia contenida, apagó el televisor, mascullando algo sobre remover el pasado. Elena se llevó una mano al pecho, ahogando un sollozo, sus ojos llenos de un dolor antiguo y familiar. Mateo no dijo nada, simplemente los observó, y en ese instante, en sus reacciones tan dispares y extremas, supo que su intuición no estaba equivocada. La verdad, fuera cual fuera, era terrible. Buscando un respiro de la atmósfera asfixiante de su casa, Mateo visitó a su abuela Sofía con más frecuencia. No se atrevía a contarle lo de la prueba de ADN, temiendo la carga que pondría sobre ella. Pero su tormento era tan evidente que no necesitaba palabras. Sofía lo observaba con su mirada lúcida y, una tarde, mientras miraban juntos el pequeño altar de Julián, le tomó la mano. «La verdad a veces duele como un hueso roto, Mateo», le dijo con una calma solemne. «Pero es lo único que permite que todo vuelva a soldar como debe ser. Una vida construida sobre una mentira es una casa sin cimientos, siempre a punto de derrumbarse». Esas palabras se convirtieron en el ancla de Mateo durante la espera, un permiso para seguir adelante sin importar las consecuencias. La espera se convirtió en una forma de tortura psicológica. Mateo se obsesionó con los álbumes de fotos familiares, buscando desesperadamente un rasgo, una expresión, una mínima similitud física entre él y sus padres, o incluso con las pocas fotos que existían de Julián. No encontró nada. Era como si su rostro hubiera sido pegado sobre el de otra persona en cada imagen. La falta de parecido, que siempre había sido una broma casual en reuniones familiares, salió a una rama lejana de la familia, ahora se sentía como una prueba irrefutable. Cada día que pasaba sin noticias del laboratorio genético era un día más en el que su identidad se sentía suspendida en el aire, frágil y a punto de desintegrarse por completo. La tensión culminó una noche de domingo durante la cena. El silencio en la mesa era tan denso que se podía cortar. Mateo sentía las palabras ardiendo en su garganta. La necesidad de gritar «¿Quién soy?» era casi física. Abrió la boca para hablar, para terminar con la agonía de una vez por todas, pero su mirada se cruzó con la de su madre. Vio en sus ojos una vulnerabilidad tan profunda, un miedo tan arraigado a que el frágil mundo que había construido se rompiera, que las palabras murieron en sus labios. No pudo hacerlo. No podía ser él quien le diera el golpe final. La compasión por esa mujer que lo había criado con un amor roto pero genuino fue más fuerte que su necesidad de verdad, al menos por esa noche.
El sobre llegó un martes por la mañana, discreto y oficial. Mateo lo vio en manos del cartero desde la ventana de su habitación y bajó las escaleras de dos en dos, interceptándolo antes de que llegara a la entrada. Era un sobre blanco, sin remitente, pero para él pesaba como una lápida. Su corazón martillaba contra sus costillas con una fuerza brutal. Lo escondió dentro de su chaqueta y pasó el resto del día con él pegado a su cuerpo, sintiendo su calor, su promesa y su amenaza. No podía abrirlo en casa, necesitaba estar solo, lejos de las miradas de las dos personas cuyas vidas estaba a punto de destruir junto con la suya. Era un veredicto, y él era al mismo tiempo el acusado, el juez y el verdugo. Encerrado en su habitación, con el pulso resonando en sus sienes, finalmente rasgó el sobre. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. Las palabras eran técnicas, frías, impresas en una tipografía impersonal que contrastaba violentamente con la bomba que contenían. Leyó la conclusión varias veces, incapaz de procesarla. Se excluye la existencia de vínculo biológico paterno y materno con Ricardo Alarcón y Elena Fuentes de Alarcón. Y luego, la segunda parte, la que lo aniquiló por completo. Se ha encontrado una correspondencia genética del 99,9% con el grupo familiar Gagliardi Rojas, cuyos perfiles se encuentran en el banco de datos. Gagliardi Rojas, nombres de extraños. Su vida entera, su nombre, su historia, se disolvieron en ese instante. El primer sentimiento no fue rabia, ni siquiera tristeza, fue un vacío absoluto, una dislocación total del ser. Mateo Alarcón había dejado de existir. Salió de la casa como un autómata y caminó sin rumbo por las calles de Buenos Aires durante horas. La ciudad que siempre había sido suya ahora le parecía un lugar ajeno. Se vio a sí mismo reflejado en los escaparates y no reconoció al joven que le devolvía la mirada. No era hijo de Ricardo y Elena, no era el hermano sustituto de Julián. Era el hijo de dos personas a las que no conocía, probablemente asesinadas, un número más en la estadística más oscura del país. La verdad que tanto había buscado no le había dado respuestas, sino que había borrado la única pregunta que definía su vida, dejándolo con un abismo aterrador en su lugar. En 1981, Julián Alarcón, de 4 años, desapareció en el acomodado barrio de Belgrano, en Buenos Aires, sin dejar el más mínimo rastro. Durante 17 largos años, su caso fue un abismo de silencio y preguntas sin respuesta, una herida abierta en el corazón de una familia que intentaba aparentar normalidad. Hasta que una prueba de ADN, realizada en secreto por el hermano que creció a su sombra, no solo resolvió el misterio, sino que destapó una mentira mucho más oscura de lo que nadie podría haber imaginado. La verdad no estaba enterrada en un lugar remoto, sino que había estado presente en cada cena familiar, en cada celebración, en cada abrazo. Pero, ¿cómo es posible que la verdad estuviera oculta durante casi 2 décadas, no en un expediente policial, sino en la sangre del único hijo que quedaba en la casa? Antes de contarte cómo una simple prueba de ADN, motivada por una crisis de identidad, reveló una conspiración familiar devastadora, déjanos un comentario contándonos desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de acontecimientos que este resultado desencadenó. La historia de los Alarcón era, en apariencia, una tragedia superada. El secuestro de Julián en 1981 había sido un golpe brutal, un suceso que la policía nunca pudo resolver. Sin un cuerpo, sin una petición de rescate, sin testigos fiables, el caso se enfrió rápidamente, convirtiéndose en uno más de los tantos misterios sin resolver que acechaban en la memoria colectiva de Argentina. La familia, por su parte, se había cerrado sobre sí misma, procesando el dolor en un silencio impenetrable que todos respetaban, pero que nadie comprendía del todo. Para el exterior, Ricardo y Elena Alarcón eran un ejemplo de resiliencia. Él, un arquitecto de renombre que había canalizado su dolor en el trabajo, construyendo un imperio de hormigón y cristal que parecía inmune a las grietas del pasado. Ella, una mujer elegante dedicada a obras de caridad, siempre con una sonrisa melancólica que desarmaba cualquier pregunta incómoda. Pero tras las puertas de su imponente casona en Belgrano, la normalidad era una actuación meticulosamente ensayada.
El nombre de Julián rara vez se pronunciaba. Ricardo había impuesto una ley del silencio, una norma no escrita que dictaba que mirar hacia adelante era la única forma de sobrevivir. Cualquier mención del pasado era recibida con una tensión palpable, un cambio sutil en el aire que todos, especialmente su segundo hijo, Mateo, habían aprendido a detectar y evitar. Mateo, nacido apenas un año después de la tragedia, creció sintiéndose como un fantasma en su propia vida. A sus 21 años era un joven introspectivo y melancólico, marcado por una tristeza que no entendía de dónde venía. Sabía, de una forma no verbalizada, que su existencia había sido concebida para llenar un vacío, para reparar un corazón roto, pero siempre sintió que era una pieza que no encajaba del todo en el rompecabezas familiar. El amor de sus padres era innegable, pero se sentía condicional, como si lo quisieran no por quien era, sino por quien no era. No era Julián. Esta sensación de ser un sustituto lo perseguía, alimentando una profunda crisis de identidad que se agudizaba con cada año que pasaba, haciéndole dudar de su propio lugar en el mundo y en su familia. Elena vivía en una neblina de dolor controlado. Su sonrisa era una máscara frágil que rara vez alcanzaba sus ojos, casi siempre perdidos en un recuerdo lejano al que nadie más tenía acceso. Dependía de los tranquilizantes para navegar los días, para mantener a raya una depresión que amenazaba con devorarla si bajaba la guardia. Para ella, Mateo era un ancla, la razón por la que no se había hundido por completo tras la pérdida de su primer hijo. Sin embargo, su amor por él estaba teñido de una culpa insoportable. A veces, en un descuido, lo llamaba Julián, un lapsus que duraba un segundo pero que dejaba un silencio helado en la habitación durante horas. Esos momentos eran puñales para Mateo y recordatorios para Elena de que su luto nunca había terminado realmente, solo se había transformado. Ricardo, por su parte, había elegido un camino diferente, el de la negación pragmática. Era un hombre que construía edificios y de la misma manera había intentado construir una nueva realidad para su familia sobre los escombros de la tragedia. Estaba convencido de que remover el pasado era un ejercicio inútil y destructivo que solo traería más dolor. Su obsesión era proteger la estabilidad familiar, mantener la fachada de normalidad a cualquier precio, incluso si eso significaba reprimir sus propias emociones y las de los demás. Consideraba el dolor como una debilidad y el silencio como una fortaleza. Su rigidez era su forma de querer, una manera torpe y autoritaria de evitar que la estructura que había levantado con tanto esfuerzo se desmoronara de nuevo ante sus ojos. Pero no todos en la familia aceptaba esta amnesia impuesta. Sofía, la abuela paterna, era la guardiana de la memoria de Julián. En su habitación, un pequeño altar con fotografías del niño sonriente desafiaba la ley del silencio de su hijo Ricardo. Cada vez que visitaba la casa, encontraba una excusa para hablar de él, para contar una anécdota, para recordar su risa o alguna de sus travesuras. Estas menciones eran como pequeñas detonaciones en la calma forzada, generando una tensión palpable entre ella y Ricardo, quien la miraba con una mezcla de furia y súplica, pidiéndole sin palabras que se detuviera. Sofía sentía que algo no cuadraba en la historia oficial. No tenía pruebas, solo una intuición de abuela, una sensación persistente de que la verdad sobre la desaparición de su nieto era más compleja y cercana. El año 1998 fue un punto de inflexión para Argentina. La sociedad comenzaba a confrontar los fantasmas de la dictadura militar que había terminado 15 años antes. Las campañas de las abuelas de Plaza de Mayo llenaban los periódicos y la televisión con un mensaje directo y desgarrador. Si naciste entre 1976 y 1983 y tienes dudas sobre tu identidad, búscanos. Pero para Mateo, cada uno de esos rostros en blanco y negro, cada una de esas preguntas, resonaba en lo más profundo de su ser. ¿Tienes dudas sobre tu identidad? Él no solo tenía dudas, su identidad entera era una pregunta sin respuesta, un rompecabezas al que le faltaba la pieza más importante. Esos anuncios se convirtieron en un llamado personal, una interpelación directa. Una tarde de otoño, durante una de sus visitas, Sofía tomó a Mateo del brazo con una urgencia inusual que lo sorprendió.
Lo llevó a su habitación y, mostrándole una foto de Julián a los 3 años, le susurró algo que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. «Nunca creí la historia del secuestro», le dijo, con la voz temblorosa pero firme. «El día que Julián se fue, algo se rompió en tu padre. No era solo dolor, era miedo, miedo a que se supiera algo». Le confesó que siempre había sentido algo raro en la historia, una pieza que faltaba, una prisa inexplicable por cerrar el capítulo y traer a Mateo al mundo. Esas palabras, cargadas de la intuición de toda una vida, no fueron una acusación, sino una llave que abrió una puerta que Mateo siempre había temido tocar. Impulsado por la confesión de su abuela y por su propia angustia existencial, Mateo tomó una decisión en secreto, sin compartirla con nadie. No buscaba reabrir una investigación policial ni encontrar a un hermano perdido. Su búsqueda era mucho más íntima y, en cierto modo, egoísta. Quería encontrarse a sí mismo, entender por fin el origen de ese desarraigo que lo definía. Se dirigió al Banco Nacional de Datos Genéticos, el mismo lugar que aparecía en los anuncios de la televisión. El proceso fue sencillo, casi burocrático. Una muestra de sangre, un formulario con datos básicos. Pero para él, cada paso era monumental. Estaba desafiando el pacto de silencio de su familia, desenterrando un pasado que su padre había sellado con cemento y mentiras. No sabía qué encontraría, pero por primera vez en su vida sentía que estaba tomando el control de su propia historia. La investigación sobre la desaparición de Julián Alarcón comenzó con el estruendo de un despliegue policial masivo, pero pronto se desvaneció en un silencio frustrante. Durante las primeras 72 horas, agentes peinaron cada rincón del barrio de Belgrano, interrogaron a vecinos, jardineros y personal de servicio, buscando cualquier anomalía, cualquier detalle fuera de lugar. Sin embargo, se encontraron con un muro de normalidad. Nadie había visto nada sospechoso. No había vehículos extraños, ni personas desconocidas merodeando. La ausencia más desconcertante era la de una petición de rescate. Los Alarcón eran una familia adinerada, un blanco obvio para un secuestro extorsivo. Pero el teléfono permaneció mudo. Sin una demanda, sin un rastro, la investigación se convirtió en un ejercicio de conjeturas en el vacío, un laberinto de callejones sin salida que agotó rápidamente todos los recursos y la esperanza inicial. Para los detectives asignados al caso, la historia de los Alarcón se convirtió en una espina profesional. Revisaron una y otra vez las declaraciones de Ricardo. Eran coherentes, detalladas, pero no ofrecían ninguna fisura por donde empezar a tirar del hilo. Se barajaron todas las hipótesis posibles, desde una venganza personal hasta el secuestro por parte de una red de trata de menores, una posibilidad aterradora pero real en la Argentina de aquellos años. Incluso se investigó discretamente si la familia tenía alguna conexión con la política o los militares, pero no encontraron nada. El expediente de Julián Alarcón comenzó a acumular polvo en un archivador etiquetado como «sin resolver». Para la policía era un fracaso más en una época turbulenta. Para la familia era el comienzo de una condena a la incertidumbre perpetua. Ricardo Alarcón asumió el control de la narrativa familiar con la misma precisión con la que diseñaba un edificio. Decretó que la vida debía continuar. Prohibió las expresiones públicas de dolor descontrolado y las conversaciones circulares sobre lo que podría haber pasado. Su lógica era brutalmente pragmática. La autocompasión no traería a Julián de vuelta. Canalizó su propia angustia en jornadas de trabajo interminables, construyendo un imperio profesional que actuaba como un escudo contra el caos emocional que reinaba en su hogar. Para el mundo exterior era la imagen de la fortaleza, pero en la intimidad su control era una forma de tiranía silenciosa. Una manera de asegurarse de que nadie cavara demasiado profundo, no por miedo a encontrar el dolor, sino por pánico a que alguien descubriera la verdad que él mismo había enterrado bajo capas de hormigón y mentiras. Elena, en cambio, se hundió. La pérdida ambigua, esa tortura de no saber si un ser querido está vivo o muerto, la devoró por dentro. Durante los primeros años mantuvo una rutina casi maníaca de esperanza.
Dejaba la luz del porche encendida todas las noches y se rehusaba a cambiar nada en la habitación de Julián, como si esperara que él regresara en cualquier momento. Pero el tiempo, en lugar de sanar, erosionó esa esperanza hasta convertirla en una depresión crónica y silenciosa. Comenzó a depender de los tranquilizantes para simplemente levantarse de la cama. Su dolor no era algo que pudiera ser superado o gestionado como pretendía Ricardo. Era una presencia física en la casa, un fantasma que se sentaba a la mesa con ellos en cada comida, recordándoles constantemente el vacío que había dejado su hijo. La comunidad de Belgrano, al principio, se volcó en apoyo. Los vecinos organizaron búsquedas, llevaron comida y ofrecieron palabras de consuelo. Pero a medida que las semanas se convertían en meses y los meses en años, la tragedia de los Alarcón se volvió incómoda. La gente no sabía qué decir, cómo actuar. El tema se convirtió en tabú. Las miradas de lástima se transformaron en un silencio evasivo. Los Alarcón se convirtieron en un monumento viviente al peor miedo de cualquier padre, una familia marcada que recordaba a todos la fragilidad de la felicidad. Este aislamiento social no hizo más que reforzar el cerco que Ricardo había construido alrededor de su familia, convenciéndolo de que su decisión de imponer el silencio y la normalidad forzada era la única manera de sobrevivir en un mundo que prefería olvidar las historias tristes. A lo largo de los años, la herida se reabría con la crueldad de las falsas esperanzas. Cada cierto tiempo, una llamada anónima o la noticia de un niño encontrado en otra provincia desataba un torbellino de actividad y emoción. Elena se aferraba a cada pista como a un salvavidas, mientras que Ricardo lidiaba con la policía y los periodistas con una paciencia cada vez más tensa, sabiendo en el fondo que todo era inútil. Hubo un vidente que aseguró que Julián estaba vivo en Brasil, y una mujer que juró haberlo visto en un orfanato en el sur del país. Cada una de estas pistas falsas era un ciclo de esperanza y desolación que dejaba a Elena más rota que antes y a Ricardo más decidido a sellar cualquier grieta por la que pudiera colarse el pasado. Con el tiempo, la ausencia de Julián se normalizó. Se convirtió en el hecho fundacional de la familia Alarcón, una tragedia antigua sobre la que se había construido una nueva vida. La llegada de Mateo, un año después, fue presentada como el símbolo de esa reconstrucción, la prueba de que habían logrado sobreponerse al dolor. El pacto de silencio se solidificó, el nombre de Julián solo se mencionaba en susurros o en la intimidad de los pensamientos de Elena. La rutina diaria, las cenas familiares, las celebraciones, todo se desarrollaba sobre esa base inestable. La familia no había sanado, simplemente había aprendido a funcionar con una pieza fundamental rota, ignorando el crujido constante que advertía que toda la estructura, tarde o temprano, se vendría abajo. La fragilidad de la mentira de los Alarcón no fue expuesta por una confesión ni por la persistencia de un detective, sino por algo mucho más mundano, una remodelación. A principios de 1998, Ricardo decidió modernizar un ala de la casona que había permanecido intacta desde los años 70. Durante la demolición de una pared para ampliar el estudio, los obreros se toparon con un pequeño hueco, un espacio muerto entre dos muros que no figuraba en ningún plano. Dentro, cubierta por una gruesa capa de polvo y telarañas, había una única maleta de cuero. Cuando llamaron a Ricardo para mostrársela, su rostro perdió el color. Intentó disimular, diciendo que debían ser cosas viejas de sus padres, pero su reacción fue demasiado rápida, demasiado defensiva. Elena, que había acudido atraída por el revuelo, vio la maleta y luego la cara de su marido y un escalofrío le recorrió la espalda. Era una maleta de cuero oscuro, de las que ya no se fabrican, con las iniciales JA grabadas en una pequeña placa de latón deslustrado, Julián Alarcón. El aire en la habitación se volvió denso, pesado. Ricardo insistió en que la tiraran, que no tenía sentido remover el pasado, pero su urgencia solo avivó la sospecha. Elena, por primera vez en casi 2 décadas, se plantó frente a él. Su voz, normalmente un susurro ahogado por la medicación, sonó con una claridad temblorosa pero firme. «Quiero ver qué hay dentro». No fue una petición, fue una orden.
Los obreros, sintiendo la tensión insoportable, se retiraron discretamente, dejando a la pareja a solas con aquel ataúd de cuero que prometía desenterrar al fantasma que nunca se había ido del todo. Ricardo la miró, no con amor ni compasión, sino con el pánico de un hombre cuyo secreto más profundo estaba a punto de ser expuesto. La discusión fue breve pero violenta. Ricardo argumentaba sobre la inutilidad de infligirse más dolor, sobre la necesidad de proteger la paz que tanto les había costado construir. Pero Elena ya no escuchaba. La maleta se había convertido en el único objeto real en un mundo de apariencias. Era un vínculo tangible con el hijo que le habían arrebatado, y no iba a permitir que Ricardo se lo negara también. Ante su inquebrantable determinación, él cedió. Con manos temblorosas, llevó la maleta al salón, la depositó sobre la mesa de centro y buscó una herramienta para forzar las cerraduras oxidadas. Cada segundo de silencio era un martillazo. Mateo, que había llegado a casa y presenciaba la escena desde el umbral, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Estaba a punto de presenciar el colapso de la única realidad que había conocido. Con un crujido metálico, la cerradura cedió. Ricardo abrió la tapa lentamente, como si de ella fuera a salir una serpiente. El olor a naftalina y a tiempo encerrado inundó la estancia. Dentro no había nada siniestro a primera vista. Ropa diminuta, doblada con esmero. Un pijama de ositos, un par de jerseys de lana, un oso de peluche con un ojo colgando. Eran las pertenencias de Julián. Elena ahogó un sollozo y metió las manos dentro, acariciando las prendas como si pudiera sentir a su hijo a través de ellas. Era un santuario profanado, un altar secreto que Ricardo había tapiado. Para Elena era la prueba de que su marido nunca había olvidado, de que su dolor también era real. Pero mientras removía las capas de ropa, sus dedos tocaron algo rígido en el fondo, una carpeta de cartón. No era una carta de rescate ni un diario. Era un formulario de ingreso del hospital alemán, fechado el 12 de marzo de 1981, un día antes de la supuesta desaparición. El nombre del paciente era Julián Alarcón, 4 años. Y en el campo de motivo de ingreso, unas palabras escritas a máquina hicieron que el mundo de Elena se detuviera. Traumatismo cráneoencefálico severo por caída accidental. La historia oficial, la que habían contado a la policía, a la familia y a sí mismos durante 17 años, era que Julián había sido secuestrado mientras jugaba en el jardín delantero. Pero ese papel decía otra cosa. Decía que su hijo no había sido secuestrado. Decía que había sufrido un accidente terrible en casa, un accidente del que ella no sabía absolutamente nada. La mentira no era solo sobre su desaparición, era sobre su último día de vida. Elena levantó la vista del papel, sus ojos fijos en Ricardo. Ya no había tristeza en ellos, sino una confusión, que rápidamente se transformó en una furia helada. Le tendió el formulario sin decir una palabra. Ricardo ni siquiera lo miró. Su rostro se había contraído en una máscara de pánico y derrota. Empezó a balbucear excusas, a decir que era complicado, que lo hizo para protegerla, que no lo entendería. Pero sus palabras eran huecas, el sonido de un hombre ahogándose en su propia mentira. El secuestro, la investigación, los años de incertidumbre, todo había sido una farsa, una construcción elaborada para ocultar un simple y trágico accidente doméstico. La pregunta ya no era qué le había pasado a Julián, sino por qué su propio padre había inventado una historia tan cruel y la había mantenido durante casi 2 décadas. Desde el umbral, Mateo observó cómo su madre se desmoronaba y su padre intentaba desesperadamente sostener los restos de su castillo de naipes. No entendía los detalles, no había visto el papel, pero comprendió lo esencial. La historia de su familia era una mentira. La tensión que siempre había sentido en esa casa no era el eco de una tragedia, sino la vibración constante de un secreto a punto de estallar. Aquella revelación, surgida de una pared derribada, fue el primer temblor. Validó cada duda, cada sentimiento de no pertenencia que lo había atormentado toda su vida.
Y mientras la onda expansiva de la maleta destrozaba el salón, Mateo supo con una certeza aterradora que la verdad que él guardaba en un sobre aún sin abrir no solo iba a derribar las paredes restantes, sino que iba a demoler los cimientos mismos de su existencia. La revelación del formulario hospitalario fue el epicentro de un terremoto que derribó 17 años de silencio en un solo instante. Elena, la mujer que durante años había flotado en una nube de sedantes, pareció despertar de un largo y oscuro sueño. El papel en su mano era una prueba irrefutable, no solo del accidente de Julián, sino de la monumental mentira de su marido. Su voz, despojada de su habitual fragilidad, cortó el aire del salón. ¿Qué es esto, Ricardo? No era una pregunta, era una acusación. Ricardo, por primera vez en su vida, perdió el control. Su rostro, normalmente una máscara de autoridad, se descompuso en una mueca de pánico. Intentó arrebatarle el papel, balbuceando que lo hizo para protegerla, para evitarle un dolor insoportable. Pero sus excusas se estrellaron contra el muro de la nueva y fría lucidez de su esposa. Ya no era la víctima frágil que necesitaba protección, era una madre a la que le habían robado no solo a su hijo, sino también la verdad sobre su pérdida. Acorralado por la mirada implacable de Elena y el silencio acusador de Mateo, Ricardo se derrumbó. Su confesión fue un torrente desordenado de culpa y justificaciones, la historia de un hombre superado por las circunstancias. Admitió que Julián no había sido secuestrado. Contó que esa mañana de marzo de 1981, él estaba a cargo del niño mientras trabajaba en su estudio. Hubo un descuido, un segundo de distracción, y Julián se cayó por la gran escalera de mármol. El golpe fue terrible. Presa del pánico y de una culpa paralizante, lo llevó al hospital. Allí, según su relato, los médicos le dieron el peor pronóstico: daño cerebral masivo e irreversible. Incapaz de enfrentarse a Elena con esa verdad, de admitir su fallo como padre y protector, tomó una decisión desesperada. Inventó la historia del secuestro, una tragedia externa, para desviar la culpa y, según él, para evitar que el dolor la destruyera por completo. Pero la historia de Ricardo, aunque cargada de una aparente angustia, tenía fisuras. Elena, ahora convertida en una investigadora movida por el instinto maternal, no se conformó. Si Julián había muerto en el hospital a causa del accidente, ¿por qué no había un certificado de defunción? ¿Por qué inventar una mentira tan elaborada y cruel que los había condenado a una vida de incertidumbre? La pregunta ya no era qué le había pasado a Julián, sino por qué su propio padre había inventado una historia tan cruel y la había mantenido durante casi 2 décadas. Las preguntas se agolpaban en su mente, y la desconfianza hacia el hombre con el que había compartido su vida se convirtió en un abismo. Decidió que no podía seguir fiándose de sus palabras. Necesitaba pruebas, necesitaba ver los archivos, hablar con alguien del hospital. Acompañada por Mateo, quien actuaba como su silencioso y tenso escudero, se dirigió al hospital alemán al día siguiente, decidida a desenterrar la verdad que Ricardo había intentado sepultar bajo capas de mentiras. La visita al archivo del hospital fue un viaje a un pasado polvoriento y burocrático. Al principio, se toparon con la resistencia de la administración. Los registros de hacía casi 2 décadas eran difíciles de localizar. Pero Elena insistió con una ferocidad que nadie en su familia le había conocido jamás. Finalmente, un empleado encontró la carpeta de Julián Alarcón. Al abrirla, la segunda revelación cayó sobre ellos con el peso de una losa. El informe de ingreso coincidía con lo que habían encontrado, pero había otro documento grapado detrás. Un formulario de alta voluntaria, firmado por Ricardo Alarcón, fechado en la misma tarde del ingreso. El formulario indicaba explícitamente que el paciente era retirado en contra de la opinión médica. Julián no había muerto en el hospital, Ricardo se lo había llevado de allí, vivo, aunque gravemente herido. La mentira era mucho más oscura de lo que Elena había imaginado. El regreso a casa fue un trayecto silencioso y helado. La casona de Belgrano ya no se sentía como un hogar, sino como la escena de un crimen.
Elena entró en el salón donde Ricardo los esperaba, pálido y demacrado, y le arrojó la copia del formulario de alta sobre la mesa. No hubo gritos, solo una pregunta pronunciada con una calma aterradora que resonó en toda la casa. ¿A dónde te lo llevaste, Ricardo? Lo sacaste del hospital en contra de la opinión de los médicos. ¿Qué hiciste con mi hijo? La pregunta quedó suspendida en el aire, despojando a Ricardo de su última defensa. Ya no podía alegar que la mentira era para protegerla del dolor de una muerte. Se había llevado a su hijo herido a un destino desconocido. La historia del accidente ya no era una tragedia, sino el prólogo de un acto mucho más siniestro, un acto que él había ocultado durante 17 años. La confesión final de Ricardo fue un susurro roto, la admisión de un acto de cobardía y crueldad inimaginables. Contó que enfrentado al diagnóstico de los médicos, que Julián, si sobrevivía, quedaría en un estado vegetativo permanente, no pudo soportarlo. La idea de tener un hijo roto, un recordatorio constante de su fracaso, lo aterrorizó. Usando sus contactos e influencia, localizó una clínica privada y clandestina en las afueras de la ciudad. Un lugar discreto dirigido por un médico con vínculos con el recién terminado régimen militar, un sitio donde los problemas desaparecían. Admitió que llevó a Julián allí y pagó una suma exorbitante para que se hicieran cargo de él. Nunca volvió a preguntar por su destino, lo había abandonado, entregándolo a un limbo del que nunca supo o nunca quiso saber si había salido con vida. Esa confesión lo cambió todo. El secuestro no fue solo una mentira para cubrir un accidente, fue la coartada perfecta para encubrir el abandono criminal de su propio hijo. Y la llegada de Mateo, ahora lo entendían, no fue un intento de sanar una herida, sino una maniobra desesperada para llenar el vacío que él mismo había creado, para poner un cuerpo sano donde antes había uno que él consideraba defectuoso. Elena miró al hombre que tenía delante y vio a un monstruo, un arquitecto que para evitar una grieta en la fachada de su vida perfecta había decidido demoler los cimientos de su propia familia. Y Mateo, escuchando cada palabra, sintió cómo la historia de su vida se reescribía en tiempo real. No era un sustituto, era la pieza clave de un encubrimiento atroz. Y la bomba que él guardaba en su bolsillo, la prueba de ADN, estaba a punto de detonar sobre unas ruinas aún más profundas de lo que jamás había sospechado. En el salón de los Alarcón, el tiempo pareció detenerse. La confesión de Ricardo sobre la clínica clandestina había envenenado el aire, dejando un silencio denso, cargado de un horror que era casi palpable. Elena estaba rota, una figura de porcelana resquebrajada, mirando al hombre que había sido su marido como si fuera un completo desconocido. Pero Mateo, en medio de la devastación, sintió una extraña y fría claridad. Comprendió que la historia de Ricardo, por terrible que fuera, seguía siendo incompleta. Faltaba una pieza, la pieza que él llevaba guardada en su bolsillo. El secreto que había ido a buscar para encontrarse a sí mismo era en realidad la clave final para desmantelar la mentira que los había definido a todos. Con una calma que no sentía suya, dio un paso al frente, sabiendo que lo que estaba a punto de hacer demolería los últimos cimientos que quedaban en pie. Con un movimiento lento y deliberado, sacó el sobre blanco de su chaqueta. Sus manos no temblaban. La angustia de las últimas semanas se había transformado en una certeza sombría. No gritó, no hubo una explosión de rabia, simplemente deslizó el sobre la mesa de caoba, justo entre Ricardo y Elena. El papel oficial, con su tipografía impersonal y sus datos científicos, parecía un artefacto de otro mundo en medio de aquel drama familiar. Necesitaba saber por qué nunca me sentí parte de esta familia, dijo, su voz sorprendentemente firme. Pensé que el problema era yo, que era un mal hijo por no poder llenar el vacío de Julián. Pero el vacío no era por un hermano que perdí, era por unos padres que nunca tuve. La prueba de ADN no era una pregunta, era la respuesta final que exponía la verdadera naturaleza del crimen. Ricardo ni siquiera necesitó leer el informe. Reconoció el logotipo del Banco Nacional de Datos Genéticos y su cuerpo se venció, como si los hilos que lo sostenían hubieran sido cortados. La máscara de arquitecto controlador, del hombre que construía realidades, se hizo añicos.
Su confesión final ya no fue un torrente de excusas, sino el relato monótono y despojado de un hombre que ya no tenía dónde esconderse. Admitió la verdad completa. Julián no había sobrevivido a la caída. Murió esa misma tarde en el hospital. Aterrado por la culpa y convencido de que Elena en su fragilidad no soportaría la noticia, tomó la decisión que lo condenaría para siempre. No solo inventó un secuestro, buscó un reemplazo. La mentira no fue para protegerla del dolor, sino para construir una nueva realidad sobre la tumba de su hijo y la de una familia anónima. El narrador detalla el mecanismo del crimen. En la Argentina de 1981, la dictadura militar estaba en su apogeo, y las fronteras entre el poder civil y la represión eran porosas. Ricardo Alarcón, un hombre influyente con conexiones en las altas esferas, recurrió a un antiguo contacto, una figura sombría que se movía en los márgenes de la legalidad y el aparato del Estado. La solución que le ofrecieron fue rápida y terriblemente común en aquellos años. Un bebé recién nacido, hijo de una pareja de militantes políticos que habían sido trasladados, el eufemismo para su asesinato. Unas semanas después, Mateo, con un certificado de nacimiento falso, fue entregado a los Alarcón. La historia del secuestro de Julián se convirtió en la coartada perfecta, una tragedia pública que ocultaba dos crímenes privados, la muerte de un hijo y la apropiación de otro. Para Elena, la verdad fue una onda expansiva que aniquiló su pasado, su presente y su futuro. La revelación no le trajo el cierre que podría haber esperado, sino una doble condena. El luto por un hijo desaparecido, una tortura de 17 años, había sido una farsa. Julián había muerto y su marido se lo había ocultado. Pero el segundo golpe fue aún más cruel. Mateo, el hijo que la había mantenido con vida, el ancla que la salvó de la locura, no era su hijo. Era un niño robado, una víctima de la misma oscuridad que había devorado a tantos. Su amor por él era real, pero estaba construido sobre una mentira criminal. En ese instante, Elena se encontró completamente sola, atrapada entre el fantasma de un hijo muerto y la presencia de un hijo que nunca fue suyo. Su vida entera se reveló como un engaño. En medio del derrumbe, Mateo sintió una extraña mezcla de aniquilación y liberación. El nombre Mateo Alarcón se disolvió, dejando a un joven de 21 años sin historia, sin nombre, pero por primera vez con una verdad. Cada sentimiento de no pertenencia, cada sombra de melancolía que lo había perseguido, encontró su origen brutal y definitivo. No era un sustituto defectuoso, era una vida robada, para tapar una muerte. El alivio de entender fue inmediatamente sepultado por el peso de su verdadera identidad. Era el hijo de dos personas asesinadas por sus ideas, criado por el hombre que había participado en el sistema que los aniquiló. La búsqueda de sí mismo lo había llevado a un lugar mucho más oscuro de lo que jamás habría podido imaginar, un abismo donde la figura de su padre se confundía con la de un verdugo. El salón, que durante años había sido el escenario de una normalidad forzada, se convirtió en la escena final de una tragedia. Ya no quedaba una familia, solo 3 individuos aislados por una verdad insoportable. Ricardo, un criminal derrotado. Elena, una víctima de la traición más profunda. Y Mateo, un sobreviviente cuya vida apenas comenzaba sobre las ruinas de otra. El silencio que finalmente cayó sobre la casa ya no era el silencio tenso de un secreto guardado, sino el silencio vacío y definitivo que sigue a una demolición. La verdad no había sanado ninguna herida, las había abierto todas, exponiéndolas al aire para que nunca pudieran volver a cerrarse de la misma manera. El terremoto había pasado y nada, absolutamente nada, había quedado en pie. La historia de los Alarcón había terminado para siempre. La primera consecuencia de la verdad no fue un grito, sino un silencio sepulcral. Elena se levantó de su silla con la lentitud de una anciana, aunque el shock le había devuelto una extraña y terrible juventud a la mirada.
No miró a Ricardo, simplemente caminó hacia la entrada, cogió su bolso y las llaves del coche. Cada movimiento era deliberado, preciso, como si estuviera ejecutando un ritual de despedida. Ricardo intentó decir su nombre, pero el sonido se ahogó en su garganta. La puerta principal se cerró con un clic suave que resonó en la casa como un disparo. En ese instante, la familia Alarcón dejó de existir. Ricardo se quedó solo, un arquitecto sepultado bajo las ruinas de la estructura que él mismo había dinamitado. Y Mateo, o como se llamara ahora, permaneció de pie en el salón, un extraño en la única casa que había conocido, un fantasma de dos familias a la vez. La maquinaria legal, una vez puesta en marcha por el Banco Nacional de Datos Genéticos, fue implacable y fría. No hubo un allanamiento dramático ni sirenas en la noche. Una mañana, 2 inspectores de Paisano se presentaron en la puerta de la casona de Belgrano con una orden judicial. Ricardo Alarcón, el hombre que había construido un imperio y movido hilos en las sombras, fue detenido sin oponer resistencia. La noticia corrió como la pólvora, convirtiéndose en el escándalo que sacudió los cimientos de la alta sociedad porteña. Los cargos eran demoledores: apropiación de un menor, falsificación de documento público, encubrimiento y obstrucción a la justicia por el falso secuestro de Julián. Su caída no fue solo personal, fue el símbolo de una era de secretos que por fin salía a la luz, demostrando que ni el dinero ni el estatus podían tapiar la verdad para siempre. Para Mateo, el camino de regreso a sí mismo comenzó en una pequeña oficina del centro, en la sede de las abuelas de Plaza de Mayo. Allí conoció a Estela Rojas, su abuela biológica. El encuentro fue un torbellino de emociones contenidas, un abrazo torpe cargado con el peso de 21 años de ausencia. Estela no lloró, lo miró con una intensidad que parecía querer memorizar cada rasgo, buscando los ecos de su hijo y su nuera en el rostro de aquel joven desconocido. Le entregó una caja de zapatos llena de fotografías, cartas y recuerdos, y por primera vez él escuchó su verdadero nombre: Martín Gagliardi Rojas. No fue un momento de felicidad pura, sino de una profunda y dolorosa restitución. Tenía una historia, una sangre, una identidad, pero esa identidad estaba marcada por la tragedia, y el camino para hacerla suya apenas comenzaba. Elena se refugió en un pequeño apartamento alquilado en un barrio anónimo, lejos de la opulencia y las mentiras de Belgrano. Por primera vez en casi 2 décadas dejó de tomar los tranquilizantes. La claridad que siguió no fue un alivio, sino una agonía. Tuvo que enfrentar 2 duelos simultáneos y brutales. Primero, el de Julián, a quien por fin pudo llorar como lo que fue, un niño pequeño que murió en un accidente estúpido, víctima de la negligencia y luego de la cobardía de su padre. Y segundo, el duelo por Mateo, el hijo al que había amado con cada fibra de su ser, pero que le había sido arrebatado por la verdad. Se aferró a su recuerdo, al amor genuino que sintió por él, separándolo del crimen que lo trajo a su vida. Su proceso de sanación fue solitario y silencioso, una reconstrucción personal lejos de la sombra de Ricardo. El juicio a Ricardo Alarcón se convirtió en un evento mediático. Fue más que el juicio a un hombre, fue el juicio a una época de complicidades y silencios. Sentado en el banquillo, Ricardo ya no era el arquitecto imponente, sino un hombre envejecido y derrotado, despojado de toda su autoridad. Elena no asistió, pero su testimonio escrito fue leído en la sala, una declaración devastadora que selló el destino de su exmarido. Martín sí estuvo presente, no como víctima acusadora, sino como un observador silencioso, un testigo de la justicia que se le debía a sus padres. La sentencia fue ejemplar: 25 años de prisión. La justicia, aunque tardía, había llegado. El sistema que Ricardo creyó poder manipular para sus propios fines finalmente le había pedido cuentas, encerrándolo entre mulros mucho más reales que los que él había construido para ocultar sus crímenes.
Un año después, en el cementerio de la Chacarita, se erigió una pequeña lápida de mármol blanco con un nombre, Julián Alarcón. Elena, con la ayuda de Martín, había logrado recuperar los restos del niño, que Ricardo había enterrado anónimamente en un cementerio de las afueras. Martín estaba allí, junto a Estela. A unos metros de distancia, observando en silencio, se encontraba Elena. No hubo abrazos ni palabras entre ellos, solo una mirada de entendimiento mutuo, un reconocimiento silencioso del dolor compartido. La verdad no les había devuelto lo que habían perdido, ni había traído la paz. Les había dado algo mucho más fundamental, un suelo firme sobre el que empezar a llorar, a recordar y quizá algún día a reconstruir sus vidas sobre los escombros de una mentira. Aquel día el terremoto había terminado y la reconstrucción, por dolorosa que fuera, por fin podía comenzar. Si crees que ninguna víctima debe ser olvidada y que la búsqueda de la verdad es fundamental, por favor comparte este video. No te olvides de suscribirte para más investigaciones profundas sobre casos que necesitan ser contados. Gracias por escuchar. La casona de Belgrano nunca volvió a ser un hogar. Tras la sentencia de Ricardo, fue vendida y su interior remodelado hasta ser irreconocible. Pero para los vecinos más antiguos, la casa siempre será un monumento a una verdad enterrada. El silencio que ahora reina en esa esquina ya no es el de un secreto guardado, sino de una ausencia definitiva. La historia de los Alarcón se convirtió en una leyenda local, un cuento con moraleja sobre cómo las fachadas más perfectas pueden ocultar las ruinas más profundas. La desaparición de Julián Alarcón, un caso que durante años fue un misterio sin resolver, se transformó en el símbolo de un crimen mucho más íntimo y por ello mucho más devastador. La verdad no solo liberó a un joven de una identidad falsa, sino que condenó a toda una comunidad a recordar que el horror no siempre viene de fuera, a veces nace y crece en el corazón del propio hogar. Elena Alarcón nunca buscó la compasión pública ni se convirtió en una activista. Su viaje fue interior, una reconstrucción silenciosa lejos de los focos. En su nueva vida, anónima y modesta, encontró una forma de honrar a sus dos hijos, a Julián dándole por fin un lugar de descanso y un duelo basado en la verdad de su trágica y corta vida. A Martín, a quien siempre llamó Mateo en la intimidad de sus pensamientos, lo honró con la distancia, respetando su necesidad de forjar una nueva identidad con su familia biológica. Su legado no fue de perdón, sino de una aceptación desgarradora. Se puede amar profundamente a alguien cuya mera existencia es el símbolo de una traición. Su dolor se convirtió en una forma de penitencia y a la vez en la prueba de que el amor, incluso el nacido de una mentira, puede ser la única verdad a la que aferrarse cuando todo lo demás se ha derrumbado. Martín Gallardi Rojas no borró a Mateo Alarcón, aprendió a vivir con la dualidad de su historia, integrando las dos mitades de su vida en una identidad compleja y resiliente. Junto a su abuela Estela, se convirtió en una voz importante dentro de las organizaciones de derechos humanos, no solo como víctima, sino como un testimonio viviente de las múltiples capas del horror. Su experiencia le dio una perspectiva única, la capacidad de entender el dolor de la pérdida y al mismo tiempo la asfixiante dinámica de una familia construida sobre el silencio. Su vida se convirtió en un puente entre dos Argentinas, la que secuestraba y mataba en nombre de una ideología y la que, en la intimidad de sus hogares, era capaz de cometer crímenes similares por miedo, culpa o egoísmo. Su legado es la prueba de que la identidad no es solo una cuestión de sangre, sino un acto de construcción consciente sobre la verdad, por dolorosa que ésta sea. El caso Alarcón fue una grieta en la fachada de la normalidad argentina. Demostró que la apropiación de niños no fue un crimen exclusivo de los militares, sino una práctica que permeó en sectores de la sociedad civil que se creían inmunes a esa barbarie. Sacudió a la clase alta de Buenos Aires, obligándola a mirar sus propios secretos, a cuestionar la procedencia de hijos adoptados en circunstancias extrañas durante aquellos años oscuros.
La lección más profunda que dejó esta historia no fue solo sobre la maldad de un hombre, sino sobre la fragilidad de la verdad en una sociedad que prefiere la comodidad de una mentira bien contada al caos de una realidad incómoda. Enseñó que el silencio, justificado como protección o como un medio para seguir adelante, es en realidad un veneno lento que corrompe todo lo que toca, generación tras generación, hasta que una sola prueba de ADN lo hace todo estallar. La verdad en esta historia no fue un bálsamo que curó las heridas, fue un bisturí que cortó hasta el hueso para limpiar una infección que llevaba 17 años supurando. No trajo paz, sino la claridad desoladora que solo dejan los terremotos. Pero sobre esas ruinas, por primera vez, Martín pudo empezar a construir una vida real, Elena pudo iniciar un duelo auténtico y la memoria de Julián pudo finalmente descansar. La historia de esta familia nos enseña que el olvido nunca es una opción y que la verdad, por destructiva que parezca, es el único cimiento posible para la justicia y la memoria. Es la única forma de asegurar que las víctimas, todas ellas, nunca sean reducidas a un simple nombre en un expediente olvidado o en una lápida sin flores. Si crees que ninguna víctima debe ser olvidada y que la búsqueda de la verdad es fundamental, por favor comparte este video. No te olvides de suscribirte para más investigaciones profundas sobre casos que necesitan ser contados. Gracias por escuchar.